Para comenzar, les voy a hacer una breve presentación primeramente. Si alguien me gusta interrumpir, no hay ningún problema. Podemos interrumpir o bien podemos dejar una sesión para preguntas al final, como ustedes gusten. Somos poquitos, entonces yo creo que puede ser algo más casual y relajado. No tengan pena por preguntar cualquier cosa a medio camino. La evaluación financiera, que es uno de los pasos previos al arrancar un proyecto, donde quizás en ocasiones a la par del proyecto conceptual y en ocasiones malamente se hace aún sin consultar a un arquitecto, se evalúa los números que nos van a permitir saber la viabilidad de un proyecto y también poder definir el programa desde el punto de vista del desarrollador inmobiliario o de quien está haciendo la obra, ¿no? Es algo relativamente sencillo, o así lo veo yo. Hay una cantidad de gastos que erogar para hacer esta obra. Si se vende en su totalidad, habrá una cantidad de ingresos y que la diferencia pues va a ser una utilidad, ¿no? Entonces, la evaluación financiera busca determinar bajo ciertos supuestos, porque todo es supuesto previo, no tenemos todavía los datos duros, sino que nos estamos basando en datos históricos y en experiencias previas, si un proyecto o una inversión inmobiliaria generará el valor esperado a los accionistas o a quien vaya a quedarse al final con esa utilidad, ¿no? Y bueno, primeramente los gastos se componen de varias variables, como ya les comentaba, y ninguna de estas variables las sabemos a ciencia cierta al iniciar el proyecto, ¿no? Entonces, ahorita en un tema muy preliminar, cuando ni siquiera está definido el programa, ni siquiera está definido a veces ni el arquitecto ni el constructor, pues lo que tenemos es solo pensar en hacer cálculos que nos den una idea de por dónde va a resultar este proyecto, ¿no? Y bueno, los gastos son, como les decía, las variables necesarias para realizar el proyecto. Primeramente, yo creo que se debe considerar el riesgo. Es una parte que implica, pues, como lo dice la palabra, riesgo, saber qué nos puede salir mal, ¿no? O sea, prever que como saben, las obras pues son proyectos todavía muy artesanales y que muchas cosas podemos no prever y que pueden ir cambiando durante el proceso del diseño y durante el proceso de la obra, ¿no? Incluso ya una vez terminadas, pues estamos haciendo muchas veces cambios, modificaciones porque no funcionó comercialmente, porque no funcionó para lo que se había planteado, etcétera, ¿no? El riesgo número uno creo que es el tiempo. Y es la razón por la que a veces vemos que los desarrolladores presionan mucho al arquitecto para que ya saque el proyecto conceptual al menos y los planos. Para quienes han trabajado con desarrolladores, pues el tiempo es oro, ¿no? Y aquí la razón es porque una vez que empiezas a robar dinero, el reloj está contando y el tiempo te va reduciendo la posible ganancia día tras día, ¿no? Entonces hay que estar muy conscientes del tiempo. Obviamente cada parte del proyecto requiere su tiempo y para lograr calidad pues necesitamos invertir una buena cantidad de tiempo. Sin embargo, cuando nos salgamos de eso, pues saber que estamos entrando en un campo minado, ¿no? Lo mismo pasa con los sobrecostos. Se hace primeramente una evaluación del proyecto, se concursa, se evalúan, y si existen sobrecostos de la obra, pues también nos empezamos a pelear y empieza a haber discusiones y ir y venir y empiezan los conflictos, ¿no? La cancelación de la obra, pues creo que todos estamos conscientes que la obra siempre está expuesta a que pueda ser cancelada por razones propias o ajenas, y pues es un riesgo que siempre está ahí presente a la hora de hacer un proyecto.
Los accidentes que quien haya trabajado en obra, pues creo que ya le hayan tocado pequeños o mayores, siempre están ahí. También lo mismo, seguimos construyendo, sobre todo en Latinoamérica, de una manera muy artesanal, y pues se presta para que haya este tipo de detalles en el camino, ¿no? Y los imprevistos, que son pues cosas que suceden y que no habíamos previsto que se podrían dar y que muchas veces pues son novedad para todos y nos sirven de aprendizaje en el camino, ¿no? Luego tenemos el costo del terreno, que es donde se va a desplantar el edificio, donde también se desplantará mucho o poco el estacionamiento, y ya sea que vaya abajo del edificio mismo o a un lado del estacionamiento en planta baja. Las áreas verdes, que normalmente ya no las pide el municipio, las vialidades interiores, que si para llegar al estacionamiento hay que meter una calle por dentro del terreno, o que si hay que hacer un espacio para dejar personas o lo que sea, pues ya hay que considerar ese terreno adicional. Las áreas públicas, que muchas veces son afectaciones, que se va a ampliar la calle, que se va a ampliar la avenida, por ejemplo, que no hay todavía la banqueta y hay que hacerla, pues todo eso hay que considerarlo para el proyecto. Y las donaciones que normalmente el municipio nos pide, en el caso de Nuevo León es el 17%, no estoy seguro cuánto sea en Jalisco, pero pues cada estado tiene su porcentaje de donación, ¿no? Luego, los costos indirectos es todo lo que no vemos reflejado de manera física o tangible, pero es todo la materia gris, o todo pues todo la parte de diseño, de la parte arquitectónica, la planeación, el desarrollo inmobiliario, juntar el dinero, invitar a los socios, el branding, cómo se va a llamar el proyecto, poner las redes sociales a funcionar, todo pues toda la planeación, digamos, y todo el trabajo que hay más de pensar que de mano de obra, ¿no? Gastos de venta, pues es el costo de quien venda, ya sea vivienda o comercio o lo que pongamos en la... Y por último, la obra, que implica la obra civil o obra gris, las infraestructuras. En muchas ocasiones, pues hay que poner infraestructura adicional que no tienen los terrenos, como aumentar carga eléctrica, como traer el drenaje desde una cuadra más allá, ese tipo de cosas, ¿no? Que si hay agua o no hay agua, que si hay pozo, que si esto y lo otro. Los acabados, pues creo que ustedes saben más que yo de eso. Interiores y exteriores me refiero pues al mobiliario urbano, a si van a poner un asador, si van a poner una terraza, etcétera, ¿no? Todo eso va implicado, y eso pues creo que es la parte más tangible, ¿no? O como le llaman en Estados Unidos, el soft cost sería el directo, y el hard cost es la obra, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿O se escucha? ¿No? Okay. Bien, y para la parte de ingresos se componen ya sea de ventas o de rentas, y cada uno de los usos podrá ser vendido o rentado y generará distintos flujos de ingreso, ¿no? Ya sea la vivienda, el comercio, las oficinas, puedes generar ingresos por cajones de parking, puedes generar ingresos por bodegas, y luego hay otros ingresos que no necesariamente son estas componentes o usos dentro del programa arquitectónico, sino que son adicionales o temporales que se pueden dar, como rentarlo para un evento, o poner publicidad, o poner una antena en el techo, o ese tipo de cosas que pueden generar ingresos adicionales al proyecto, ¿no? Y bien, la diferencia entre esos ingresos y gastos, pues nos genera una utilidad, ¿no? Que es la ganancia que obtendría quien se aviente todo este trabajo. A casi nadie le gusta trabajar gratis, entonces pues siempre hay como que este interés de ir por una ganancia, ¿no? Cuando esa ganancia se ponen muy ambiciosos, pues a veces puede o suele perjudicar
en la calidad de la obra al estar bajando los gastos tanto, ¿no? Y a veces simplemente se calcularon mal los gastos y resultó que salió la obra más barata de lo que se tenía prevista y entonces pues las utilidades son mayores, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando la utilidad es mucho mayor el ingreso que el gasto? Pues podemos volver a lo que pensábamos que íbamos a ganar originalmente y lograr salir en menor tiempo del proyecto, ¿no? Entonces, si tenía planteado que en un inicio iba a suceder esto y luego resulta que los gastos fueron menores de los previstos, puedo o esperar lo que me tarde en vender esto y ganarme la utilidad mayor, o bien reducir mis expectativas y entonces acabar en menor tiempo el proyecto, ¿no? Si decía que esto lo iba a vender en 2 años, si bajo los precios, a lo mejor en 1 año ya vendí todo, ¿no? Y eso me ayuda en el riesgo número 1 que hablábamos, que es el tiempo, ¿no? En 1 año ya me puedo ir a hacer el siguiente proyecto. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? Si suceden todos esos riesgos de los que hablábamos, o algunos, pues hay un sobrecosto y hay un sobretiempo, y entonces sucede una pérdida, ¿no? Lo contrario de lo que siempre, a lo que siempre le tenemos miedo. Esto se puede dar y es muy común que se dé. La idea, pues obviamente, es que sucedan más proyectos de estos que de estos, y entonces, pues a la larga, subsistir como empresa, ¿no? Y bueno, los contadores normalmente preparan un estado de resultados, que ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico en Excel, donde suman todos los ingresos, ya sea por comercio, oficinas, viviendas y otros, que hablábamos de eventos, de rentas, de otro tipo de ingresos, y generan un total de ingresos, ¿no? Y luego el total de gastos de lo que ya hablábamos, que es la obra o lo duro, los indirectos o los gastos soft costs, más el costo del terreno y los riesgos que implica el proyecto. Y esto nos da un total de gastos. Ahora, dependiendo de dónde provenga ese dinero para construir la obra, puede haber un crédito bancario o no. En caso de que haya un crédito bancario, pues habrá que pagar unos intereses, ¿no? Entonces, haciendo la resta entre ingresos y gastos nos da la utilidad. Hasta ahí estamos todavía viendo esto de la misma manera. Y a esa utilidad le llamamos utilidad bruta, pues todavía quedan impuestos que pagar al querido gobierno, al querido SAT, y los intereses bancarios en caso de que hayamos pedido un crédito bancario para lograr realizar esta obra. Y ahora sí, el resultado de la utilidad bruta menos impuestos e intereses nos da una utilidad neta o ganancia neta, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro como el agua? Muy bien. Esa utilidad neta, les decía al principio que el riesgo número 1 es el tiempo. Si nos ganamos, por decir algo, 1,000,000 de pesos en el proyecto, y el proyecto nos tomó 3 años en recibir ese 1,000,000 de pesos, pues nos estaremos ganando un retorno anual de 333,000 pesos, ¿verdad? Si nos tardamos 2 años, pues son 500,000, y si nos tardamos 1 año, es 1,000,000. Entonces, ahí es donde influye el tema del tiempo de manera crucial para el proyecto. Entre más rápido, nuestro retorno anual va a ser mayor. Ese retorno anual se divide entre el total de la inversión del proyecto o la suma de todos los gastos, ¿no? Y entonces nos genera un rendimiento en porcentaje, ¿no? Si nos ganamos 1,000,000 entre 2 años, pues queda un retorno de 500,000 pesos, divididos entre 5 millones de pesos, pues es el 10% de rendimiento, ¿no? Y de esa manera se evalúa si el proyecto va a ser rentable o no. Cada desarrollador o cada inversionista tendrá unos rendimientos esperados, y en base a ese resultado, él sabrá si le invierte o no a este proyecto, ¿no? Las características que tenemos de los proyectos de vivienda colectiva, a diferencia de los que son únicamente de comercio, de oficinas, pues es que tienen esa vocación de que podemos poner en planta baja comercio, un segundo, tercer, quinto, sexto piso de oficinas, y luego dejar la vivienda para la parte superior, ¿no?
Aquí con Graciano, pues creo que hemos tenido esa discusión de qué pasa si las oficinas van arriba y la vivienda va abajo, qué pasa si movemos el comercio para arriba, que creo que no tiene sentido, pues el comercio es el que genera el flujo de gente peatonal y debiera ser el activador de la planta baja. Y luego el tema del parking, que es toda otra discusión, si debiera ir en sótano, si lo podemos poner encima, si debiera ir acá abajo y nos sale un poco más barato porque no tenemos que construir losa y demás, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con el comercio? Es un componente creo que muy noble, pues normalmente lo entregamos en obra gris. Cada inquilino, ya sea el restaurante o la tienda de ropa o lo que sea, pues hará sus propias adecuaciones de interiorismo. Por tanto, es un componente de bajo costo. Suele tener acceso desde la calle, por lo cual tenemos menos áreas que construir de circulaciones y lo hace más eficiente, ¿no? No requiere de amenidades, los inquilinos de comercio pues no requieren, no piden que si la terraza y que si la piscina y que si el salón de fiesta, pues ellos van, trabajan en su local y se van a su casa, ¿no? A dormir. Y tiene la ventaja de que al tener horarios diversos le da esa vida de a todas horas al edificio, ¿no? En la vivienda pues es muy común que a las 8 o 9 de la mañana ya no haya nadie y abandona el edificio, y al tener comercio en planta baja pues le damos esa vida durante todo el día al edificio, con las bondades que ello nos trae al vivir en un proyecto de esta manera, ¿no? De usos mixtos. En horarios diversos, pues puede ser el bar durante la noche y puede ser la clase de yoga en la mañana y puede ser el restaurante, el café durante media mañana y el restaurante de noche a media tarde, y entonces todas horas hubo movimiento en el edificio, lo cual lo hace más seguro, lo hace más dinámico, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa con el comercio? Que también se vuelve un componente que nos da un precio de venta alto por metro cuadrado. Tú un local comercial lo puedes vender prácticamente al mismo precio que un departamento, ¿no? Entonces, siendo quizás de la mitad o menor del tamaño. ¿Qué pasa? Que no puedes poner comercio en 10 pisos. Digo, hay quien lo hace, pero no es lo correcto ni lo común. Y eso le puede ayudar un montón a generar mayores ingresos al proyecto, pudiéndonos permitir darles mayores beneficios a la vivienda en el resultado final, ¿no? Es como un ingrediente que infla un poquito los ingresos y que entonces nos permite hacer más con la vivienda, ¿no? O darle mayor calidad a la vivienda. El costo, como les decía, como se entrega en obra gris y tiene acceso desde la calle, es decir, te pide pocas áreas a construir adicionales, pues es un costo relativamente moderado bajo, ¿no? Lo entregas en obra gris, no te piden mucho los inquilinos y pues sale barato. Y genera algunas molestias a veces a los vecinos, dependiendo de qué tipo de comercio sea, pues quizás un bar, una discoteca, pues puede hacer mucho ruido en la noche y entonces no deja dormir a los vecinos y entonces empiezan esas dinámicas de convivencia dentro del proyecto, ¿no? Y otro tema, al menos acá en Monterrey, pues es que el comercio, el municipio te pide mucho parking, ¿no? Entonces te obliga a construir muchos cajones, a diferencia de la vivienda, que te pide un cajón cada vivienda o dos cada vivienda, ¿no? Después, perdón, el uso de oficinas, al igual que el comercio se entrega en obra gris, pues cada quien adecua sus oficinas al gusto. Tiene un bajo costo por lo mismo, también requiere de mucho parking, por lo cual eleva un poco el costo de las oficinas. También requiere de pocas amenidades o ningunas, pues cada quien va a trabajar en su oficina. Y sí es verdad que existen edificios de oficinas que tienen ahora cada vez más áreas comunes, como un comedor compartido, como salas de juntas para uso de todo el mundo, como grandes lobbies, y yo creo que ahora con este asunto COVID, pues el componente oficina va a cambiar mucho, ¿no? hacia el futuro. Pero es también un uso que se vende caro, al igual que el comercio, y que puede ayudar
metiendo comercio y oficinas en las plantas bajas a darle mayor calidad a la vivienda sin necesariamente aumentar mucho su costo, ¿no? La oficina, como se entrega en obra gris, de igual manera tiene un costo bajo y genera pocas molestias, pues realmente la gente va a trabajar a las 8 o 9 de la mañana y se retira a su casa a las 7, 8 o 10 de la noche los arquitectos, ¿no? Entonces, pues es otro componente que puede ayudar a reforzar este tema de la vivienda desde las plantas bajas, ¿no? Y por último, la vivienda es un componente que es más complejo y que creo que por ello existen estos cursos para entenderlo, para crearlo de la mejor manera posible y para buscar que estas relaciones entre vecinos, ya sea de las mismas viviendas o bien con los diferentes usos, pues se lleven de una manera más pacífica, ¿no? La vivienda, como ustedes saben, se entrega terminada, ya tienes que entregarla con acabados, con baño, con canceles, a veces con cocinas, a veces con closets. Entonces, aparte que nos cuesta más, tenemos que garantizar todos esos bienes que estamos entregándole a quien compre esa vivienda, ¿no? Entonces, oye, ya no funcionó el baño y la cocina se me no sé qué y el closet no funciona el cajón y entonces tú como constructor pues tienes que responder con las garantías de todos esos periquitos que le vas poniendo a la vivienda, a diferencia de las oficinas del comercio, que como los entregas en obra gris, pues no te pueden ellos reclamar por su baño o por su mueble porque tú no lo hiciste, ¿no? Entonces ahí genera un alto costo también. De la misma manera como la vivienda tienes que entregarla con todos estos productos terminados, pues genera un costo mayor para quien la construye. Sí requiere algo de parking, aunque no es tanto como oficinas y comercio. Incluso hay ciudades donde la vivienda no exige parking, o bien se puede llevar a distintos edificios de cercanías y no hay tanto problema con ese asunto. Quien compra una vivienda cada vez, y por culpa de los mercadólogos, cada vez pide más amenidades, y entonces ahora tenemos que ponerle un salón de eventos, y ahora tenemos que ponerle un bar, y ahora tenemos que poner un cuarto con televisión, y ahora esto y lo otro, ¿no? Y una casa del portero, y pues entre todos pagarla, ¿no? Y principalmente la vivienda pues se usa de noche, ¿no? Cuando llegamos a dormir, a cenar y a dormir, ¿no? El precio de venta de la vivienda afortunadamente no es tan alto como el comercio de oficina, pues hay un mercado muy determinado que puede pagar hasta cierta cantidad de dinero. El costo es alto por lo que les comentaba de todo lo que tiene que incluir y puede generar muchas molestias entre la convivencia de los mismos vecinos y para con el comercio y con las oficinas, ¿no? Entonces, qué bueno que están estudiando esto porque pues es algo sumamente complejo el tratar la vivienda, como ya ven, a diferencia de otros usos como oficinas, comercio, y no se diga bodegas, estacionamientos y cosas que pues realmente se usan casi nada, ¿no? Refiriéndome a los espacios urbanos, ¿no? Y bueno, en conclusión aquí, la vivienda colectiva puede no ser el gran negocio, como ya veíamos, tiene muchas implicaciones, pero es sumamente necesaria para que funcione el resto de la ciudad, ¿no? Entonces, pues es importante siempre considerar un componente de vivienda en los proyectos que se pueda y aprovechar esas densidades para que la ciudad siga teniendo ese dinamismo que requiere, ¿no? Y bueno, preguntas hasta aquí. Si quieren podemos hacer preguntas rápidas y si no, ahí brincamos al Excel. Ustedes me dicen. Graciano. Yo dejaría la palabra a ellos si te quieren preguntar para luego hacer este ejercicio que propones, Daniel. Okay. ¿Alguna duda? Sebastián, Francisco, Renata, Edgar, Abdi, Carlos. A mí me parece muy claro todo y está muy bien. Por lo pronto no tengo alguna duda, está muy claro. Gracias. Bueno, pues mira, explico muy bien entonces.
Bueno, vamos a hacer un ejercicio de Excel No eres arquitecto, Daniel. donde podemos ver aquí, hice unas fórmulas previas. Aquí me basé en un plan de... No se ve, Daniel. Ah, perdón. Eh, Ahí. Sí. Ya. Bien, aquí hice un ejercicio de Excel donde está ya todo formulado y les puedo compartir. Aquí me puse las densidades del municipio de Monterrey, que como pueden ser son bajísimas. La densidad más alta o las zonas más densas de Monterrey es el de 12, que te permite hacer 150 viviendas por hectárea. Aunque ahora que tenemos las zonas DOT, pues ya esto se puede llevar más arriba, pero anteriormente pues esta era la densidad máxima, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es la clave de 1 al de 12, que quiere decir cuántas viviendas por hectárea podemos hacer en cada una de las claves según tu matriz, que si quieren ahorita se las muestro. Y luego, esto quiere decir el terreno que necesitaríamos por vivienda, ¿no? Entonces, si el terreno es de 10,000 metros, por decir algo, una hectárea, pues podemos hacer esta cantidad de viviendas, ¿no? Eso es lo que... Y bien, ya después ponemos el terreno que tenemos para nuestro ejercicio, digamos un terreno de 1,500 metros, ¿no? Entonces, nos arroja ahora las viviendas que tenemos permitidas. Si nuestro terreno se encuentra en la zona más densa, que son 150 viviendas por hectárea, quiere decir que necesitamos 67 metros de terreno por vivienda. ¿Hasta ahí bien? Ahora, si necesitamos 67 metros por vivienda y tenemos un terreno de 1,500 metros, quiere decir que podemos hacer 22.5 viviendas, ¿no? Esto ya está formulado y se los voy a compartir. Y seguramente ustedes, cada quien en su proyecto, pues tendrán densidades distintas, y en caso de que respondan por hectárea les funcionará, y si responden a otro tipo de cálculos o de pensamientos de cada plan de desarrollo urbano, pues funcionará o no, ¿verdad? Pero creo que es muy similar en muchas ciudades de México, entonces yo creo que sí les funciona. Y luego, ya que tenemos la cantidad de viviendas, podemos establecer un precio por vivienda, ¿no? Podemos decir aquí que cada vivienda se va a vender en 2 millones de pesos, ¿no? O 2,5 millones. Y que cada vivienda va a tener un área de 80 metros, 90 metros, 100 metros, ya ustedes pueden jugar con eso, ¿no? Y bueno, yo aquí ya tenía unos números previos de precios, pero por ejemplo, aquí únicamente hemos llenado el componente vivienda y ya nos arroja mucha información. Quiere decir que si hacemos 22.5 viviendas a 2.5 millones de pesos, vamos a vender 56 millones de pesos de vivienda a un precio de 31,250 pesos por metro, ¿no? Se calcula con la división de la vivienda entre los metros de vivienda, ¿no? Si hacemos la vivienda más grande, el precio por metro va a bajar, pero las ventas van a subir, ¿no? Perdón, las ventas van a mantener porque el precio por vivienda es el mismo, pero subió el área de vivienda, ¿no? Si subimos el área, va a bajar el precio por metro, se mantienen las ventas. Si subimos el precio de la vivienda, van a subir las ventas, ¿no? Entonces, si la vivienda ahora vale 3 millones, ahora vamos a vender 67 millones de pesos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en 2,5 y en 80. ¿Es un precio razonable en donde están? ¿Suena más o menos? Depende de la zona. Pero sí hay eso, ¿no? Sí. Estamos en Hollywood. Entonces ya tenemos el área de terreno de 1,500 metros, que esa pues llegará el cliente con el terreno. Ya tenemos que la densidad
nos arroja que podemos hacer 22 viviendas, que cada vivienda se va a vender en 2.5 millones de pesos y que va a medir 80 metros cuadrados promedio, ¿no? Tratamos de hacer promedio porque habiendo una diversidad tipológica tan grande, pues puede haber viviendas de 50, de 60, de 90 y de 110. Y entonces al final agarramos el promedio y el valor promedio para sacar unos números preliminares, ¿no? Y luego al final dejé el área de comercio para ir jugando con eso y que vaya dando los resultados dependiendo de si nos falta vender más o nos falta vender menos, le ponemos más comercio o menos comercio, ¿no? Que lo mismo podemos hacer con oficinas, ¿no? Entonces, así a simple vista, tenemos 56.2 millones de pesos de ventas. Tenemos un costo del terreno, que aquí yo le puse 11,000 pesos por metro de terreno. Le podemos variar a 12,000 pesos, a 15,000 pesos, lo cual puede ir incrementando o disminuyendo el costo del proyecto. Aquí arriba tengo el componente de ventas, primeramente. Luego el terreno, como lo veíamos en la presentación. Luego la obra, que son todos estos componentes. La obra de los departamentos, la obra del comercio, el área común, que esa sí cuesta pero no se vende, el parking techado, el parking en planta baja, que cuesta mucho menos que el techado, pero requiere de muchos más metros de terreno, ¿no? Porque lo estaríamos haciendo en planta baja. Le estoy estimando un precio de 1,500 pesos. Y para el parking de comercio, lo estoy poniendo techado, pues nos cuesta 5,000 pesos el metro cuadrado. Y luego tenemos un costo de áreas comunes de vivienda, que pueden ser las amenidades, pasillos, circulaciones, etcétera, de 4.2 millones de pesos. Estamos poniendo el costo similar al del costo del interior de las viviendas. Y luego el costo del parking, suponiendo que fuera en planta baja, sería de 978,000 pesos. Y si lo metemos en techado, pues va a incrementarse muchísimo, ¿no? Digo, la diferencia de 978 con 3,200,000, pues hace toda la diferencia de por qué vemos tanto parking en las calles o a nivel de calle. Porque se quieren ahorrar ahí un montón de pesos. Cuando el proyecto arquitectónico lo permite y se logra como que era un proyecto funcional, pues qué bueno, y cuando no, pues hay que mandar los cajones al sótano. Y por último, el área verde, que le estoy poniendo aquí un 10% del terreno, multiplicado por 1,500 pesos por metro. Entonces son 1,500 metros de terreno, pues van a ser el 10%, 150 metros a 1,500 pesos, nos da el costo de 225,000 pesos de áreas verdes, ¿no? Y finalmente los indirectos, que le estoy poniendo 3,500 pesos. ¿Se acuerdan? Los indirectos son el diseño arquitectónico, las ingenierías, los trámites y permisos, gestorías, el costo de ventas, etcétera, ¿no? Y estos costos, pues serían de servicios de más o menos 7.4 millones de pesos, ¿no? Eso lo estoy multiplicando, el 3,500 por los metros de construcción de la obra. Que como hasta ahorita solo llevamos construidos departamentos, pues no estamos poniendo parking techado ni estamos poniendo comercio, pues son 2,124. Y entonces sacamos que 56 millones de ingresos menos 51 millones de gastos, pues nos da una utilidad de 5 millones de pesos, que habría que quitarle todavía los impuestos y los intereses en caso de haberlos, y nos da un margen sobre ventas del 8.9 o 9%, ¿no? Este proyecto pues es bastante bajo porque pues hay bancos que te dan el 7%, una renta te da el 9-10%, y aquí con todo el riesgo que implica hacer una obra de estas magnitudes, te vas a llevar lo mismo, pues ¿para qué te metes en esos broncas, no? Es lo que diría un financiero, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que este numerito suba? Si la vivienda ya no la podemos vender más cara, porque en la zona seríamos el que vende los departamentos más caros, lo cual nos va a hacer que nos tardemos más tiempo en venderlos aún, pues le empezamos a poner componentes comerciales o de oficina, ¿no? Y entonces aquí podemos empezar a jugar y le podemos meter, por ejemplo,
150 metros de comercio, nos van a requerir 6 cajones de estacionamiento, lo cual lo va a hacer más caro todavía porque necesitamos estacionamiento techado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si metemos 300 metros de comercio? Le va afectando, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo aquí es que el estacionamiento techado está perjudicando el poner comercio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si metemos más cajones en planta baja y menos cajones techados? Es decir, vamos a invertir los cajones de los departamentos para que sean techados y los del comercio para que sean al aire libre. Y aquí va variando el proyecto, ¿no? Y luego, el precio del comercio está sumamente bajo. Como les decía, el comercio se vende al doble de los departamentos. Entonces, si un departamento vale 30,000 pesos por metro, pues estamos hablando, no sé, puede ser 50,000 pesos. Entonces, ahora sí, tenemos un margen mucho mayor, ¿no? Entonces, podemos ir jugando con todos estos numeritos y que nos vayan haciendo sentido también con la zona en la que estamos trabajando, ¿no? Creo que muchas veces está muy obvio y podemos meternos ahí al avisos de ocasión o cualquier página que venda inmuebles y nos damos una muy buena idea de los precios de venta hacia a esta escala muy preliminar de evaluación de proyecto, ¿no? Entonces, si vendemos a 45,000 pesos, pues ya andamos en 17% y con esto vamos jugando, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que se vaya a dar al 100. En el Excel, pues, es fácil llegar a una utilidad deseada y a un margen deseado, pero pues a la hora de la hora todo puede suceder. Como les comentaba, pues hay muchos riesgos y al ser una obra tan artesanal, pues puede suceder de todo, sobre costos, sobre tiempos, etcétera, ¿no? Entonces es importante buscar información y muchas veces incluso inflarla un poquito para que en caso de que haya estos imprevistos, pues tener ese colchón para absorberlos, ¿no? Y bueno, suponiendo que ya este es el proyecto que deseamos hacer, pues nos va a generar unas ventas por 71.9 millones de pesos y nos va a costar 60.6 millones de pesos y entonces nos vamos a ganar 11 millones de pesos, que ahora falta ver en cuánto tiempo nos lo vamos a ganar, pero nos va a dar un margen de ganancia sobre ventas de 20%, que está bastante aceptable, ¿no? Entonces ya tenemos el terreno definido, ya tenemos la cantidad de viviendas, ya tenemos el precio de las viviendas, ya tenemos los costos, ya tenemos que el componente comercial nos va a ayudar porque se vende más caro por metro a lograr una utilidad y un margen deseado, ¿no? Y luego, pues tenemos que este programa que acabamos de hacer, acomodarlo para ver si realmente cabe en el terreno que nos están planteando, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo estoy diciendo aquí, por ejemplo, es que vamos a tener 22 depas de 80 metros, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a tener 2.124 metros de construcción, porque también hay que agregarle, recuerden, las áreas comunes de la vivienda, ¿no? Que se construye, nos cuesta, pero no se vende. Entonces, las viviendas van a ser 1.800 metros, 80 viviendas, 80 metros cuadrados, 22 viviendas, pero todavía hay que agregarle esas áreas comunes que van a incrementar los metros de construcción. Entonces, tenemos 2.124 metros de construcción que vamos a dividir en 3 niveles. Ahorita vemos por qué 3 niveles y entonces pues los vamos acomodando ahí. Luego estamos diciendo que tenemos un componente de comercio de 320 metros cuadrados, pues que va a haber que acomodar por aquí y que ese comercio tiene un parking techado que nos cuesta 5,000 pesos metro, es decir, 3.2 millones de pesos. Perdón, el parking de comercio que nos va a costar 1.8 millones de pesos y el parking de vivienda que nos va a costar 978. El de vivienda lo vamos a dejar sin techar acá afuera y que el techado, que es el caro, para comercio, ¿no?
Y luego estamos diciendo que el área verde van a ser 150 metros, que representa el 10% del terreno, ¿verdad? Nada más estoy dividiendo aquí el costo entre el costo por metro cuadrado y me dan los 150 metros, que equivale a 10%. Y así voy sacando cada uno de los componentes y va dando un programa, ¿no? Y yo con esto voy con el arquitecto y le voy a decir, bueno, pues esta es la idea del proyecto, así es como sale y como me conviene. Y entonces hago yo un programa preliminar que después el arquitecto va a hacer pedazos y va a hacer lo que quiera. Entonces, ya tenemos 3 pisos de departamentos, los acomodamos acá. Tenemos medio piso, casi medio piso de comercio, pues lo acomodamos por aquí abajo. Casi medio piso de parking techado, por acá. 150 metros de área verde, que ya veíamos que nos lo arrojan desde acá. A lo mejor aquí por el ancho debería ser más o menos así. Y un parking al aire libre, que debería ser más o menos así. Entonces, este sería una especie de programa preliminar, y que si el arquitecto confirma que se puede dar todo esto y el plan de desarrollo urbano también nos permite hacer la cantidad de viviendas que pretendemos, con los cajones que pretendemos, con las áreas verdes que pretendemos, entonces ya tenemos un primer proyecto para generar un conceptual. Y así es como básicamente se hace la evaluación de proyectos previa al arranque del proyecto. Ya cuando se define que el proyecto sí hace sentido y que todo esto se puede dar, porque ya hicimos un estudio de mercado más sensato, porque ya revisamos que los costos de obra y las cotizaciones van en línea con lo que estábamos planteando originalmente, ya con mucho mayor desglose de cada una de las partidas, entonces arrancamos ahora sí con el proyecto arquitectónico, con los trámites y permisos de construcción, con todas las inversiones requeridas, etcétera, etcétera. Y entonces creo que este es un ejercicio rápido que nos puede dar una idea muy buena de saber en qué se está fijando quién va a construir un edificio, para saber si estamos cerca o lejos de lo que está buscando como cliente, ¿no? Entonces, se los voy a pasar y espero que les funcione. Si acaso esto no aplica en su ciudad, pues con gusto me pueden buscar y vemos de qué manera ajustamos el tema de la densidad según la zona en la que se estén planteando su proyecto, ¿no? Y pues ahora sí, dudas, comentarios, etcétera. Sebastián, ¿quieres aportar algo? No, pues agradecer a Daniel por esta información. Me parece que está muy bien organizada la tabla y le da a uno pues como ese análisis previo para revisar cualquier proyecto, a ver revisar si es viable o no. ¿Nos vas a compartir este documento, este archivo? Sí, claro, con gusto. Obviamente, ustedes tendrán que ir jugando con esto. A lo mejor les arroja 4 pisos de departamentos y entonces pues aquí nada más copian y pegan uno más, ¿no? Ya dependiendo de cada proyecto, pues ustedes pueden ir armando esto, ¿no? Digo, pues, es muy interesante, ¿no? Este trabajo, tenemos siempre contigo esta conversación, ¿no? De los proyectos de vivienda en Excel, ¿no? Porque lo que pasa es justamente lo que decía Daniel, que muchos desarrolladores ya se hacen el proyecto así, con las casillitas de color, ¿no? Ya contando el monto de los costos, ¿no? Directos de lo que puedo ganar, de lo que puedo ganar. Y es muy interesante, claro, es por eso también, ¿no? Que estás aquí con nosotros, porque a mí me interesaba esta visión, ¿no? De entender que la vivienda colectiva como proyecto urbano, hay también esta parte, ¿no? Esta parte necesito que hay que saberla administrar, ¿no? Para llevarla a nuestro favor y no solo a favor de la pura especulación, ¿no? Sino que tenga este equilibrio, ¿no? Entre los diferentes factores, ¿no? Y uno es la economía. Digo, está también hecho ese documento que es muy peligroso, ¿no? O sea, es un arma a doble hilo, porque uno cuando empieza a jugar y ver esos números que suben, realmente es como tentar, ¿no? Es el diablo
el diablo tentador. Pero muchísimas gracias por este material. ¿Alguien más? Sí, claro, digo, aquí ustedes pueden jugar con estos números y rápidamente hacer que el proyecto funcione muy bien o no. O sea, si el comercio, ustedes dicen que se va a vender en 60,000 pesos, pues va a ser un súper negocio, ¿no? Pero ¿cuál es la garantía de que se va a dar? Pues no sabemos. Entonces, conviene muchas veces equivocarte para abajo en valores de venta y equivocarte para arriba en costos, ¿no? Y si así da el proyecto que tú pretendes realizar o diseñar, pues no tendría por qué tener problemas a la hora de ejecutarse, ¿no? Porque tú estás bien cubierto en cualquier riesgo que pueda suceder, un sobrecosto o una venta por debajo de lo esperado, ¿no? Perdón, ¿y qué porcentaje de utilidad consideras que ya empieza a ser un proyecto, eh, pues, que valga la pena desarrollar? ¿Como en qué Ya, nivel? varía mucho, cada desarrollador tiene diferentes expectativas y muchas veces tiene que ver con los costos de la oficina misma. No es lo mismo una oficina desarrolladora que tiene 500 empleados y un departamento gigantesco de recursos humanos y de sistemas y todos esos periquitos que le van agregando un costo y que dependen de esta vivienda. O sea, tú cuando vas a comprar una vivienda le estás pagando a un montón de gente que nunca vas a ver en tu vida, ¿no? Entonces, la respuesta creo que es depende. Nosotros buscamos que normalmente sea entre un 20 y un 25 como margen sobre las ventas, ¿no? Y en caso de ser renta, funciona diferente porque comúnmente las rentas pues se las van a quedar durante un largo periodo de tiempo y entonces le puedes pedir un menor margen. Aquí ya realmente te vas a fijar en lo que veíamos en la presentación anterior. Déjame la pongo rápidamente. Donde veíamos que esto, ¿no? La renta sobre la inversión, ¿no? Tú tienes un retorno anual, supongamos, de 100,000 pesos de rentas sobre los X millones que te haya costado el proyecto y entonces tienes un rendimiento anual de rentas, ¿no? Las rentas lo que tienen es que se pueden comparar con una inversión en cualquier otro tipo de instrumento, ¿no? Lo puedes comparar con lo que te deja una inversión en el banco, con lo que te deja comprar acciones, con lo que te deja cualquier otra inversión, ¿no? Invertir en un negocio que te va a pagar una renta mensual, pues con eso lo comparas la renta y un proyecto para vender, pues es un one shot, ¿no? Como le llamamos, te avientas y en 2 años tienes que vender todo y a ver cuánto te quedó al final, ¿no? Entonces se evalúan de manera distinta una y otra. Para la venta se pide un mayor rendimiento porque la idea es que no se quede dejándote un flujo mensual ni una plusvalía a través del tiempo, sino que lo hagas rápido, salgas y empieces el siguiente proyecto. Por eso le pides más al proyecto de venta que al de renta, ¿no? Carlos. ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Hola, Carlos. Híjole, me duele mucho la cabeza cuando se habla de esto, pero sí es bien necesario. De hecho, pues hay una frase de Rodrigo Rivero de Re Urbano que dice que para quienes estamos en esto tenemos que hablar un chorro de idiomas, ¿no? Como arquitecto, como inversionista, con el gobierno, los vecinos, todo. Entonces, sí es bien interesante. Y esa frase con la que cierras de que pues la vivienda a lo mejor no es el mejor negocio, se le ha escuchado a un montón de personas que están en esto. Se le ha escuchado a Juan Garral, al mismo Reurbano, a Kenji, a un montón de personas. Tú desde tu experiencia, porque aquí también cuando hablan de esto lo hacen ver como con fórmulas que podrían parecer sencillas. Pero entonces como que me pregunto mucho, entonces, ¿por qué hay como diplomados, maestrías y todo esto para este tema? Entonces, tú como una persona que ya está en esto, para alguien que se quiere meter, ¿qué aspectos crees que debería de tener como más sentados, más trabajados
o con mayor seguridad, ¿no? Ya, digo, si hay diplomados y cursos enteros, pues yo creo que por la misma razón que hay diplomados en vivienda después de la... O sea, para llevar una mayor especialidad dentro de la rama específica. Si estudias negocios, pues en negocios de todo tipo, desde vender escobas hasta construir naves espaciales, ¿no? Y un diplomado en inmobiliaria, pues te puede dar las herramientas mucho más detalladas, por ejemplo, este Excel de hacia dónde va en específico el negocio inmobiliario, ¿no? Que va a ser distinto a poner una tortillería y sacar tantas tortillas y te cuesta tanto el kilo y no sé qué, ¿verdad? O sea, son diferentes canales. Y esto es algo muy preliminar que espero que les sirva y que tampoco se tienen que volver los súper expertos. Si lo suyo es el diseño, pues con que sepas algo general, pues sabes si vas por un buen camino, ¿no? La idea no es que sacaran el doctorado ahorita en negocios inmobiliarios, sino que dar una perspectiva del punto de vista de quien ve los dineros, ¿no? Y aquí todavía falta agregarle, pues obviamente todo el desglose de está muy sencillo, pero ¿de qué se va a componer los 56 millones? Aquí estamos nada más sacando un área de vivienda promedio, pero ustedes van a hacer una diversidad tipológica de 4, 5, 7 viviendas y entonces cada una, ya que vayamos a mayor detalle avanzando el proyecto, pues va a tener un precio y un costo, y si se vende al principio y si se vende en preventa y si se vende al final, ya termina la obra, tiene un costo distinto. Y luego si se vende en preventa, pues que si me pagan el 10% por adelantado y luego mes a mes me van dando el 1% y que si va con crédito, entonces se va complicando mucho más, ¿no? Esto es algo muy preliminar para determinar si tu programa de entrada está haciendo sentido también financieramente y no tanto el análisis financiero que hay que llevar mucho más detallado, que sería el equivalente a los planos ejecutivos, ¿no? O sea, ya necesita mucho más carnita que determinar esto. Por lo mismo les digo que conviene también protegerse hacia abajo con las ventas y protegerse hacia arriba con los costos, para que si un negocio da con números inflados de costos, pues debía dar más con los números reales, ¿no? Y si le calculan muy abajo, pues lo que va a pasar es que la obra se va a ver perjudicada en el camino y entonces a lo mejor tú planeabas que hubiera un volado y pues ese volado en algún punto te lo van a echar para atrás porque ya no hace sentido económico, ¿no? O cualquier otra cosa que sepas que va a tener un costo importante para el proyecto y que no va a ser tampoco tan funcional o tan necesario para el desarrollador, ¿no? ¿Alguien más? Yo, Por bueno, favor, Edgar. Hola. Daniel, muchas gracias y mucho gusto. A mí me parece muy interesante que mencionas que no eres arquitecto, ¿verdad? No, no me han querido dar el título ahí en la escuela. Me parece muy interesante que hablas el lenguaje, ¿no? Del arquitecto en este aspecto, ¿no? Y también me parece muy interesante el asunto de que después de este análisis que haces, que trabajas, que piensas, se forma ese programa arquitectónico, ¿no? Para que comience a hacerse un desarrollo. Sí. Y es algo, pues, muy padre, ¿no? Qué interesante. Claro. Veo de la mano a esto que conoces mucho acerca de, o tienes que conocer mucho acerca de lo que es normativa, ¿no? Porque, por ejemplo, hablas de densidad, hablas de metros cuadrados de área verde, de niveles, o sea, para los niveles también hay cierta normativa. Y sí me gustaría saber, aparte de felicitarte, ¿cuál es esa normativa que usas o que aplicas a este tipo de análisis? Gracias. Bueno, aquí como te comentaba, tenemos unas densidades aquí en Monterrey,
Déjame ver si las tengo por aquí. Muestro rápidamente. Digo, aquí en Monterrey funciona así, no sé, cada ciudad es distinta, ¿no? Pero tenemos el área de estacionamiento y, por ejemplo, si tú quieres hacer una casa en el distrito Cumbres, pues te piden un cajón hasta 200 metros cuadrados o 2 cajones si la casa mide más de 200 metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres hacer un multifamiliar de 2 o más viviendas por lote en el mismo distrito, ahora tienes que hacer a lo mejor 1.5 cajones por vivienda, ¿no? Y esto te le va agregando metros de construcción o metros de terreno a tu proyecto. Y si vas a hacer pequeños lofts, como menciona aquí, pues a lo mejor te piden un cajón por loft, ¿no? Entonces, si le agregas la circulación y tu loft es de 40 metros, pues vas a necesitar casi otros 40 metros de estacionamiento, ¿no? Necesitas como 30 metros ya con circulaciones. Entonces, esos son numeritos que hay que traer ya muy, pues son muy de libro, ¿no? De librito. El 30 metros por cajón, el costo de construcción, pues digo, tú debes de saber más en una vivienda de 2.5 millones de pesos, pues a lo mejor 13,000 pesos que le puse yo, pues está dentro del rango aceptable para hacer una vivienda con calidad. Y luego todos los demás giros pues te van exigiendo distintas cosas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la matriz establece que hay zonas, que es algo con lo que estamos luchando, que no haya esta zonificación, sino que toda la ciudad sea realmente un área donde se permita usos mixtos y entonces simplemente las densidades y las alturas sean lo que rija y no tanto una zona 100% unifamiliar. Pues esto precisamente es lo que va promoviendo los suburbios y los cotos y demás, ¿no? Y luego las zonas totalmente industriales, como puede ser el corredor industrial, pues genera estas grandes zonas industriales donde solo hay bodegas, ¿no? Y esto es lo que va afectando precisamente las ciudades, estos planes que te dicen va a haber una zonificación de esta manera y todo va a estar lejos de todo y entonces necesitas un coche y aparte necesitas tener esta cantidad de coches o al menos de cajones de estacionamiento en cada vivienda, ¿no? Y entonces ya el mismo plan es el que va dándole una forma determinada a la ciudad, ¿no? Con todos estos reglamentos que, digo, a mí me parece que están bastante mal, pero bueno, pues es lo que tenemos ahorita, ¿no? Y luego, pues ya dependiendo de qué giros tengas, lo primero es la vivienda, pero luego dependiendo de cada giro, pues te va exigiendo un cierto número de cajones por metro cuadrado de construcción y dependiendo de la zona en la que estés, ese giro estará permitido o no. Por ejemplo, gasolineras, pues entiende que no esté permitido en cualquier zona de la ciudad, que tiene que ser en zonas específicas, ¿no? Aquí te pone una C como condicionado, que también deja ahí una laguna legal a que sí se pueda o no se pueda, o se preste para interpretaciones y otro tipo de cochinadas, ¿no? Y luego, más abajo, ya se divide todo el municipio de Monterrey en diferentes planos. Y entonces aquí en el plano 1, por ejemplo, agarra la zona norte, donde tienes corredores de distintos impactos, de alto impacto, que tiene sus propias características de mediano, de bajo, corredor industrial, que quiere decir que solo puede ser naves industriales, corredor biológico, verde, corredor cultural, etc., ¿no? Entonces, la ciudad se va dividiendo en corredores y zonas, y los corredores, que son estos grises y rojos, pues tienen ciertas características de qué puedes hacer en esas zonas, digo, en esas calles, y las zonas ya se van dividiendo en unifamiliares, multifamiliares, mixtas, ligeras, medianas, intensas, etc., ¿no? Y entonces cada color te va definiendo qué usos va a haber en cada zona de la ciudad, qué va a haber sobre las principales avenidas, cuáles espacios están destinados para áreas verdes, que ojalá que sí se viera desde el cielo Monterrey con tanto verde, pues la verdad es que está gris, ¿no? O está café tierroso. Y luego los espacios destinados para equipamientos, que son estos culturales, estos azules, que en muchas ocasiones pues termina viendo algo que no es necesariamente algo cultural, sino cualquier otra cosa, ¿no?
Y entonces, así se va dividiendo la ciudad y dependiendo del colorcito que tengas dentro de esta matriz, pues es lo que puedes hacer, la altura que puedes tener, las cantidades de cajones que tienes que meter, el área verde que tienes que dejar, etcétera, etcétera. Y así es como aquí se basan para realizar esta zonificación de terrenos, ¿no? Entonces, si yo tengo un terreno aquí en esta área roja, que es el centro de Monterrey, por ejemplo, pues me dice que es un corredor perdón, una área de servicios, no sé si sea rojo claro o rojo oscuro. Y bueno, suponiendo acá Avenida Madero, pues es de alto impacto, que quiere decir que puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y si es una zona unifamiliar, como esta de aquí, pues entonces solo puede hacer casas unifamiliares, ¿no? Entonces, eso te va determinando que sí, que no puedes hacer, dependiendo de dónde estés ubicado. Hay una pregunta, Daniel, ¿Sí? en el Facebook. Nos escribe Ivonne Contreras y dice, sí, es razonable el precio. El retorno de inversión regularmente, ¿de cuánto debería ser? ¿Y cuál fue el ingrediente que te ayudó a lograr el mejor rendimiento en tus casos de éxito? Ya, les decía ahorita que si nos basamos en ventas, márgenes de entre 20 y 30% es bastante aceptable. Menos del 20 compromete un poquito o arriesga un poquito el proyecto. Tendría que ser un proyecto sumamente seguro, ¿no? Digamos, si ya tienes a quién va a habitar esas viviendas antes de que empiece a construir, pues entonces puedes empezar a bajarle este número, porque ya tienen la seguridad de que ya se van a vender el día que arranques obra o que termines de construir el edificio, ¿no? Este es un poco especulativo dependiendo de la seguridad y de los precios, ¿no? Y en experiencia, ¿cuál era la pregunta otra vez sobre la experiencia, Graciano? Perdón. Y ahora te la vuelvo a leer. Del componente, ¿no? Algo así. Sí, dice, ¿cuál fue el ingrediente que te ayudó a lograr el mejor rendimiento en tus casos de éxito? El área comercial generalmente es la que podemos vender a un precio mayor, solo que es importante mencionar que no podemos, y lo que pasa muy seguido, no podemos pecar de metros de comercio porque podemos generar una sobreoferta y pues darnos un balazo en el pie, ¿no? Entonces, Al si revés, bien el funciona. son lo que mejor negocio da, si le echamos, es como la sal, ¿no? Si le echamos demasiado, pues se puede, le cambia el sabor y ya no queda bueno el proyecto, ¿no? Qué bien. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, yo te agradezco mucho para haber participado, para haber aceptado, digamos, participar, dar esta conferencia en el curso de vivienda colectiva como proyecto urbano. Fue la última, fue la conferencia de cierre, entonces cerramos bien con un tema que muchas veces nosotros arquitectos no manejamos, ¿no? Entonces es importante, digamos, tener este aporte, ¿no? Para, de una cierta forma, movernos, ¿no? En el mundo de la arquitectura de la vivienda, en todas sus facetas y tener, de una cierta forma, este conocimiento para poderlo intentar controlar, ¿no? A saber dónde va el proyecto. Este jueves tenemos la entrega final de los trabajos, por lo tanto, te extiendo la invitación, si